La grabación. Ahí está ya todo funcionando y arrancamos. Bien, muy buenas noches nuevamente a todos. Hoy día he preparado algo diferente. Vamos a hacer como una dinámica para poder hacer una contextualización de lo que vamos a hacer en Flex, ¿de acuerdo? Para ello, ¿ustedes ya han hecho reconocimiento de voz? Como software que reconoce voz. Así es, hacer algún software para reconocimiento de voz. En Arduino lo hice hace muchísimo tiempo, pero después no. Perfecto. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de Java para poder hacer el reconocimiento y les voy a pasar el link también para que ustedes lo guarden. Una herramienta que encontré haciendo un poco de investigación como un desafío muy interesante, ¿ya? Es una herramienta que utiliza la plataforma de Windows Azure para poder hacer reconocimiento de voz. Entonces, resulta que Microsoft tiene liberado una herramienta con el código todo listo para poder empotrar en códigos de diferentes lenguajes de programación. Yo en esta oportunidad lo he hecho en Java por un tema de investigación, como les decía. También puede habilitarse en C++, en C#, en lenguaje Go, JavaScript. Tenemos Objective-C, Python, Swift, CLI y REST. Entonces aquí le da paso a paso todos los elementos que hay que seguir. Primeramente necesitamos crear una cuenta gratuita de Windows Azure, en la cual nos da de inicio de arranque un saldo de $200 para ocupar en un mes. Es decir que prácticamente podemos utilizar de manera gratuita el primer mes y después ya es con cobro. Más o menos el promedio de los costos que tienen ahorita para utilizar esa herramienta es de $1 por hora de uso aproximadamente. La virtualización, ¿no? ¿Perdón? La virtualización también se puede virtualizar. También se puede. 0.5. Así es. Exactamente. Entonces esta herramienta lo que permite es, hay que crearse su cuenta gratuita en primera instancia. Les voy a mostrar un poco a grandes pasos los pasos para ver si ustedes quieren hacer la prueba. La verdad que me resultó muy interesante. Van a ver que el momento culminante es bien llamativo. A ver, algo está... Si se empieza a cortar, por favor me avisan. Creo que mi internet un poco está poniéndose saturado. No, últimamente no estaba así. Ahora me pasó en la mañana que se cortó totalmente. Y estaba en pleno examen, entonces tuve que echarme. Estaba muy desastre. Sí, estaba pesado. Más bien yo he estado nomás bien, pero ahorita veo que está un poco pesada la conexión. Es la hora crítica, ¿no? Entonces nos vamos a la cuenta de Microsoft. A ver, no sé por qué me está pidiendo. Ya sé por qué, perdón. Vamos a hacer desde mi otro navegador. Listo, voy a hacerlo desde Mozilla, que ya tengo iniciada la sesión, va a ser un poco más rápido. Ahí está. Entonces creamos la cuenta gratuita, accedemos para empezar gratis. Fíjense que Mozilla la verdad está mucho más rendidor que Chrome. Está trabajando bastante mejorado. Ya me dice que tengo una cuenta. Entonces se puede acceder al tipo pago si ya tengo. Si no, les pide los datos, ¿no? Nombre, les pide una identificación, les pide número de teléfono, crean su cuenta y después ya pueden acceder a su suscripción. Aquí vamos a ver el tema del entorno de suscripción. Les va a mostrar esta pantalla. Y dentro de suscripción, yo aquí en el segundo paso, hay que hacer la creación de un recurso de voz. Entonces les va a mandar a esta página. Son, me parece que 4 enlaces que hay que pasar de datos, donde tienen que configurar el tipo de suscripción, si va a ser de pago, gratuita.
Ahí está la de pago. Hay que crear un nombre de usuario. Hay que seleccionar una región. La región tienen que recordarla bien porque después para las configuraciones se necesita. Entonces yo elegí Brasil, Sudamérica por el tema de compatibilidad. Y igual están disponibles varios idiomas. Ya después ustedes pueden seleccionar los idiomas. El nombre de usuario, que es un lío porque como que hay un montón de usuarios ya creados y siempre sale de que ya está usado, ya está usado, ya está usado. La tarifa, yo estoy con la free el primer mes para hacer la prueba. Y crean su cuenta y ya después tienen que pasar a hacer la creación de los recursos. Una vez han creado, se les va a crear estas dos cuentas. Aquí tengo el grupo de recursos y mi cuenta en específico. Entonces les va a dar todo este elemento. Pueden hacer la parte de desarrollo, destacar o implementación. Y por el momento un 9. Que no me pide enviar ahora. Bien. Entonces con eso ya ustedes pueden acceder. Y les va a dar las claves de suscripción. Entonces aquí van a tener sus claves y esta clave es la que se utiliza para el enlace. Después de tener este punto, lo que hay que hacer es crear un archivo POM XML y la instalación de Apache Maven. Esta aplicación es una aplicación de Apache. La verdad que yo no la conocía, recién ahora me desayuné de que existía, pero su instalación es sumamente sencilla porque basta descomprimir la carpeta, entrar a la carpeta bin para poder habilitar estos dos elementos y esta dirección añadirlo al entorno de variables del sistema. ¿Qué pasó? Listo. Entonces ahí en la path, ¿no? Para poder acceder, editamos y la añadimos. Yo le he añadido desde la carpeta de descargas, no he tenido ningún problema, me ha funcionado muy bien. Una vez añadido, ya están listos para hacer las configuraciones. El siguiente paso entonces es crear una carpeta donde tengan todos los recursos. En mi caso yo he creado una carpeta que se llama Proyecto Recubos. Y acá tengo el archivo justamente XML, tal cual, no he hecho ninguna modificación. Perdón. Y después tenemos el archivo que es para... lo utilizo como archivo en blanco. Y acá el de reconocimiento. Una consulta, ingeniero. Diga. En algún momento va a enganchar con la Lex y todo eso, ¿no? Con la sí, así es. Así es, lo estoy utilizando. Uno, para que la conozcan la herramienta, y dos, lo que vamos a hacer es ponernos en contexto para hacer un pequeño trabajo. Listo, es que me estaba preocupando. Bien. Entonces aquí nosotros ya tenemos el archivo de Java. Yo tengo creado también ya el .class y nos da exactamente todos los pasos. Yo voy a entrar directamente al CMD aquí. Ya tengo mi portal, digamos, mi CMD para reconocimiento de voz. Y aquí en las mismas herramientas de Microsoft nos va dando todos los pasos. Aquí tenemos que configurar el repositorio, crear dependencias, habilitar la clave, que es la que les mostré en el entorno de claves, ¿no? Esta de acá. Se la configura, se la coloca, se utiliza estos comandos que ya son parte de DOS. Y este es el código para hacer la llamada del reconocimiento. Una vez tengo compilado, ya puedo ejecutar mi instrucción de Java. Y aquí voy con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de dictado. Repetir 10 veces. Y ahí, como ven, me ha escuchado y ha creado el texto. Una herramienta muy sencilla, muy básica. Se los voy a compartir todo el código para que ustedes lo tengan. Y ahora eso lo vamos a enganchar a Flex y luego a Bison. ¿Cuál es la idea? Nosotros, cuando tenemos un lenguaje de programación, voy a hacer un par de ejemplos con lenguaje C, primeramente.
creamos un programa simple. ¿Y qué tenemos en el entorno? Vamos a omitir todo lo que es la estructura del programa, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar en las instrucciones. Nosotros tenemos primeramente la definición de una variable. ¿Cómo se define una variable? Básicamente el tipo de dato, que son palabras reservadas, ya que van a ser entero, flotante, booleano, ya las tenemos nosotros bien definidas, y un nombre de variable que por regla general debe tener primero una letra y después un elemento alfanumérico. Es decir, pueden ser letras o números y termina una instrucción con un punto y coma. Luego tenemos, por ejemplo, hablemos a nivel sencillo, tenemos los comentarios, poder salir hacia la pantalla. En el caso de C++ tenemos el cout y tiene un mensaje. Eso es el mínimo. Entonces la estructura es la palabra reservada, que es cout, que en este caso es específica, ¿no? Lo mismo pasa en cualquier otro lenguaje de programación. Por ejemplo, en Java tenemos el println y está dentro de un objeto. Entonces son palabras consecutivas ya preestablecidas. Luego tenemos un carácter especial que también está definido como un carácter de entrada de datos, tanto para archivos como para mensajes. Y luego tenemos lo que viene a ser el mensaje. ¿Qué es un mensaje? En realidad un mensaje es la definición de una combinación alfanumérica. Perfecto. Luego tenemos las instrucciones. Por ejemplo, asignación. Tenemos una variable. Perdón, voy a ponerlo entre comentarios. Una variable, el símbolo específico igual. Y tenemos otra variable o una operación. A ver, aquí está, o operación. Luego tenemos, por ejemplo, en operación, va a estar definido por una variable, un operador. El operador pueden ser las operaciones mínimamente más, menos, por y dividido. No puede haber combinación de ellas, son únicas. Y otra variable, ¿no? Y obviamente su punto y coma. Entonces, fíjense cómo la estructura se repite. Hasta ahora hemos hecho justamente ejemplos de este tipo, donde teníamos palabras reservadas, donde teníamos la definición de valores alfanuméricos, de valores numéricos. Hemos definido en los ejemplos de ayer los operadores. Entonces, eso nos permite generar la estructura básica de un lenguaje de programación. Y las palabras reservadas, por ejemplo, yo digo if, paréntesis, una comparación, y nuevamente paréntesis. En C++, que es más complicado, tenemos las llaves. Y luego tenemos nuevamente hacia arriba las instrucciones. Esto es lo que se va a ir repitiendo. Si nosotros hablamos del reconocimiento de voz que hemos visto hace un instante, también podemos reconocer elementos léxicos y sintácticos, pero el programa como tal no hace un reconocimiento a fondo, simplemente escucha y lo repite, pero a nivel de texto, es decir, lo traduce, ¿ya? Pero podemos generar instrucciones precisas. Para que funcione bien, deben ser instrucciones precisas las que debemos vocalizar. Igual que como nosotros creamos programas. Ahora, si nosotros empezamos a ver más código, ustedes, por ejemplo, están más empapados de C#. Si yo tengo en C# una condición, fíjense, voy a ponerlo de esta manera como condición en C#, y abrimos, voy a abrir directamente el primer enlace. Entonces tenemos, fíjense, sintaxis para el pseudocódigo. Entonces, palabra reservada, acá está en Visual Basic,
No, caray. Puse punto de C# y me salió en Basic. Bueno, pero igual nos sirve como ejemplo. Y está bonito aquí. If, condición, que es un token en realidad. Y la palabra then. Si se cumple esto, hacer un bloque de instrucciones. Si no, hacer esto y finalizar el if. En la sintaxis del pseudocódigo, que nosotros podríamos hacer un intérprete del pseudocódigo, tenemos también esas opciones. ¿Ustedes han usado PSINT? Sí. Ya. Ahí también tenemos instrucciones precisas. Mostrar, escribir. Si vemos algún otro, eso. Entonces son instrucciones siempre precisas y que están estructuradas de una manera precisa. Tienen sus palabras reservadas y en realidad en todas ellas lo que utilizan es una condición o una instrucción. Dentro de un ciclo va a haber una condición, dentro de un if va a haber una condición, dentro de un while va a haber una condición. En un for también tenemos una condición y tenemos los otros elementos que son las instrucciones. Por ejemplo, un ciclo for tiene una palabra reservada, tiene un símbolo de inicio, tiene una asignación, tiene una condición y tiene nuevamente una operación, que es el incremento. Entonces podemos definir un ciclo for como esos tres elementos de manera sucesiva. Veamos otro ejemplo. Podemos utilizar Pascal. Es un lenguaje de programación muy interesante que se creó para un nivel educativo. Se lo utiliza todavía en varios entornos. Estructuras repetitivas en Pascal, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos el repeat. Pascal, la digievolución de Pascal es Delphi, que es la orientación a objetos. Entonces ahí tenemos las especificaciones. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que el diagrama de flujo obviamente es lo mismo en todos y ahí tenemos repeat, el operador, until la condición. Listo. Acá tenemos un ejemplo. Begin para inicio, repeat para hacer la repetición. Hacemos el código y luego ponemos si el valor es igual a 0. Es interesante en Pascal porque la asignación en Pascal se hace con dos puntos igual, por lo tanto la comparación se hace con un solo igual. En la mayoría de los otros lenguajes de programación estamos acostumbrados a usar un doble igual para una comparación y igual para una asignación. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Viendo esta estructura a nivel general, entonces llegamos a esas estructuras repetitivas y podemos manejarlas, esto se me adelantó, pero aprovecho el ejemplo, como un pseudocódigo y podemos hacer una traducción, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en los ejemplos que estuvimos haciendo, justamente hacíamos eso, ¿no? Aquí en Flex estábamos en reconocimiento de instrucciones, me parece que era. Vamos a ver el código. Sí, aquí justamente. Entonces podíamos reconocer instrucciones precisas para poder trabajar en Flex. La condición, habíamos puesto que podíamos generar una salida. Chao para cerrar, quit también para cerrar, número, lo que hacía era leer ese número y volcarlo a pantalla, y palabra para definir una palabra. ¿Cuál es la idea ahora? Nosotros podemos definir con todo esto, que ya ustedes tienen una propuesta hecha para poder hacer lo que es su proyecto. Necesitamos establecer las estructuras, pensarlas como un pseudocódigo para que funcionen y hacer una traducción. Vamos a hacer un intérprete, por ejemplo, al lenguaje C. Entonces, necesitamos definir, desarrollar, ¿ya?, todas las estructuras que queremos meter en nuestro lenguaje. Vamos a hablar mínimamente de primer elemento. Necesitamos por lo menos una estructura repetitiva.
Lo óptimo sería tener una estructura repetitiva tipo while o un ciclo for estilo Python, que también trabaja con condiciones, porque con una condición nosotros podemos simular un contador. Por lo tanto, por lo menos una estructura repetitiva condicional. Segundo elemento que necesitamos lo que son las instrucciones. Dentro de las instrucciones podemos, aquí vamos a poner 2.1, podemos tener una operación. Voy a omitir las tildes, por favor. Necesitamos una asignación. Necesitamos, por ejemplo, una condicional. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos establecer, podría estar como 2.4, pero vamos a poner como 3, un if con su respectivo else. Necesitamos definir dentro de eso qué es un operador. Necesitamos definir, ya tenemos el tema de instrucciones, valores. Tenemos que definir lo que es una variable. Tenemos que definir la declaración de una variable. Entonces tenemos operadores, valores, variables, declaraciones, if, condicional, asignación, operación dentro de las instrucciones, estructura repetitiva y por lo menos lo que es mostrar y leer de pantalla. Voy a guardarlo aquí como proyecto intérprete. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la idea para poder desarrollar esto? Tenemos que enfocarnos en el proyecto como si estuviéramos utilizando un programa de este tipo de reconocimiento de voz, donde las instrucciones tienen que ser cortas para que pueda escucharlas bien y poder hacer la representación escrita. Tienen que ser precisas, ya exactas, no deben ser ambiguas, que nos permitan ser interpretados por ese reconocimiento de voz y que nos permitan hacer mínimamente estos elementos. ¿De acuerdo? Vamos a pensar entonces en ello. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, una estructura repetitiva condicional. Vamos a hacer una estructura que la vamos a llamar circuito. Me estoy dando yo el nombre de la palabra reservada. Voy a utilizar, en vez de paréntesis, voy a utilizar, por ejemplo, un guión. Enseguida van a ver por qué la comodidad. Y vamos a utilizar aquí una condición. Vamos a hacer el final. Aquí van a ser las instrucciones por sí. Y vamos a utilizar otro para instrucciones por no. Y para finalizar este circuito vamos a poner dos elementos de este tipo, dos elementos finales. Esta va a ser mi estructura repetitiva. La estoy diseñando, estoy colocando los elementos para formar una notación BNF. Entonces yo puedo utilizar un BNF para expresar esto. Por lo tanto, voy a poder utilizar flex para definir cada uno de los componentes léxicos de mi condicional. Hagamos otro ejemplo del tema de las instrucciones. ¿Qué va a ser una instrucción? Voy a utilizar ya la llave para el ejemplo. Voy a llamar instrucción. ¿Cómo va a estar definida mi instrucción? Mi instrucción va a estar definida como instrucciones. Instrucciones. Una instrucción, bueno, las instrucciones puede estar definida directamente como una instrucción o
también puede estar definida como una instrucción más varias instrucciones. ¿No es cierto? Porque yo puedo aquí poner la combinación de una instrucción, ya es el final, y sin embargo la parte que habla de varias son las instrucciones. Ojo, esta parte no pertenece precisamente a Flex, pertenece ya a Bison, pero también necesitamos definirla para ver cuáles van a ser los elementos léxicos. Aquí, ¿qué elemento léxico puedo obtener? Una orden. Entonces, para las instrucciones yo necesito una orden. Por ejemplo, asignación. ¿Cómo hago una asignación? Entonces puedo utilizar para una asignación va a estar compuesta por una palabra. ¿Qué tiene que encontrar? A ver, hagamos el ejemplo. Una asignación está definida como una variable, un carácter de igual. Voy a utilizar la lógica de Pascal para aquí, va a ser 2 puntos igual, y acá puede ser una operación o otra variable. Vamos a ponerlo hasta ahí. Va a terminar mi asignación con este símbolo. ¿Ya? Vamos a utilizar ese símbolo como terminal. Ahora, ¿qué elementos léxicos necesito de acá? Por ejemplo, un elemento léxico que debo obtener es una variable. ¿Cómo está definido una variable? Una variable va a estar definida como una palabra alfanumérica. ¿Cómo está definido un elemento alfanumérico? Lo voy a hacer aquí arriba. Estaría definido, estaría definido como puede ser de la A a la Z en mayúscula, o también puede ser minúscula de la A a la Z. Además que puede tener cualquier combinación de ellos. Y también los números del 0 al 9. Entonces cualquier combinación de este elemento debería definirme una variable. Pero ojo, que yo necesito que primero esto tenga, voy a decirle que obligadamente me va a iniciar con una letra mayúscula. Por ejemplo, cualquier combinación de ellas no, sino que puede ser una letra mayúscula. Y luego cualquier combinación de letras mayúsculas, letras minúsculas o dígitos para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces de esa manera tengo que ir definiendo todo. ¿Cuál va a ser el trabajo? Ustedes ya han trabajado en una propuesta de estos elementos. Me han mandado muy buenas ideas. Lo han estado trabajando en grupo, ¿no es cierto? Necesitamos dar un avance y por lo menos generar los elementos. Estoy hablando de lo que puedan hacer de la estructura, como los elementos léxicos mínimos que necesitan para definir todos estos elementos. Entonces ya hemos visto el ejemplo, por ejemplo, de las variables que están definidas de esta manera. Tenemos que ver cómo definimos una instrucción, cómo podemos definir léxicamente una operación, qué elementos va a tener. Una operación está formada por variables. Entonces necesito variables. Ya salimos de un elemento léxico. La asignación, ¿qué es? Una variable, este elemento variable. Entonces tengo que añadir un elemento léxico que es el elemento de asignación que está conformado por los 2 puntos igual. Entonces ya he desarrollado un nuevo componente léxico. La condicional, ¿cómo debe estar conformada? El condicional tiene variables. Perfecto, entonces tenemos variables. Y además tenemos operadores lógicos. Entonces tengo que definir lo que es un operador lógico. Perdón, operador lógico. Entonces, ¿cómo voy a definir ese operador lógico? Ese va a ser otro elemento léxico. Un condicional está formado por un if, un else y lo que van a ser
el símbolo de agrupación. Entonces necesitamos, por ejemplo, lo que es un símbolo de agrupación. No nos interesa ahora el orden. El orden lo vamos a verificar en el sintáctico, pero necesitamos definir qué es un símbolo de agrupación. Luego tenemos otros componentes léxicos que son las palabras reservadas. Ya tenemos ahí, si hacemos con el if, tenemos un if, o tal vez ustedes quieren definirlo con mayúscula. Entonces tenemos que establecer estas reglas. ¿Qué son los operadores? Los operadores podría más bien subdividirlos en operador lógico y mínimamente también operadores aritméticos. Mínimamente. Tenemos como operador, también podríamos usar lo que son los símbolos de asignación. Si queremos agruparlo en uno solo, podríamos hacer. Eso es lo que quiero ver que ustedes puedan elaborar. ¿Qué son los valores? Los valores son números. Pero también pueden ser palabras. Si yo tengo, por ejemplo, una asignación de tipo string, entonces puedo definir que mi lenguaje por el momento no va a usar tipo string, solamente va a ser para enteros. Perfecto. Entonces defino enteros y empiezo a generar las condiciones de mi lenguaje. Las condiciones o reglas de mi lenguaje. Entonces voy a decir, mi primera regla es: no existen variables de tipo string, por decir algo. O más bien voy a colocar: solo existen variables de tipo entera. Otro ejemplo, se permite variables de tipo entero y variables de tipo carácter de, por ejemplo, 5 elementos. Elementos. Por ejemplo, podríamos utilizarlo para hacer ciertas traducciones. Podríamos hablar de un ejemplo específico, Arduino. Yo necesito variables que me definan las puertas lógicas. Puedo hacer la definición por números, pero las analógicas necesito un carácter. Entonces voy a necesitar variables de tipo carácter, pero solamente de 2 elementos. De esa manera voy a empezar a crear la estructura de mi lenguaje. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Observaciones? Por el momento Ninguna. A mí por el momento, bueno, esto fue un abrir, como digamos, más o menos cuál era la idea de la que son. Perfecto. Diga, creo que le corté. No, eso no. Ya, perfecto. Entonces, lo que necesito es que trabajen este elemento, ya, para poder ya establecer su lenguaje. ¿Qué vamos a hacer? Mañana tenemos nuestro encuentro a las 9. Vamos a tomar algunos de estos operadores de lo que ustedes vayan trabajando y los vamos a tomar como ejemplo. Esto va a ser para que usted me lo presente. Van a hacer un documento, puede ser un TXT, así no interesa. La idea es que tengan las definiciones y las propuestas bien ya establecidas. Empiecen a hacer la limpieza de sus ideas y a generar sus instrucciones. Pueden tomar, como les mostraba, de referencia cualquier lenguaje de programación con el que estén más amistosos y crear sus propias instrucciones o hacer, por ejemplo, la idea, si quieren hacer un intérprete para traducir, por ejemplo, de C a C++, entonces establezcan qué elementos sintácticos van a hacer el trabajo de traducir o interpretar.
y por lo tanto generan los elementos léxicos y las reglas sintácticas para esos elementos que ustedes piensan. Mínimamente tenemos que tener, sí, estos 8 elementos. Mostrar en pantalla, una estructura repetitiva condicional. Entonces, por ejemplo, si quiero traducir del lenguaje C a C++, para seguir el ejemplo, entonces voy a agarrar un while. Las instrucciones ya las tengo definidas. Operaciones también, asignación también, condicional ya lo tengo. El if y el else también, los operadores. Entonces, genero los elementos léxicos para poder hacer ese elemento, ese intérprete, para poder llevar o hacer una traducción de C a C++. Pero ya definan cuáles van a ser, seleccionen cuáles son los que van a trabajar. Mínimamente necesitamos, sí, hay que considerar que son estos 8 puntos los que tenemos que tener. ¿Dudas? Hoy vamos a avanzar la parte sintáctica, ¿no? O mañana. Quiero hacerlo en lo posible mañana, no hoy día. ¿Por qué? Porque quiero que establezcan ya los elementos léxicos y tener una idea de lo que van a hacer, de, digamos, condiciones, los elementos sintácticos de su proyecto. De modo que nos enfoquemos desde el día lunes a desarrollar el proyecto todos los días. Eso lo de este TXT, ¿lo vamos a presentar para ahora? No, ustedes van a tener hasta el día lunes para presentármelo. Ya, perfecto. Sí, hasta el día lunes. Empiezan hoy día. Lo que necesito que me manden hoy día va a ser decir, bueno, el grupo tantos, vamos a hacer este intérprete. Vamos a hacer un traslado de C a C++. El grupo 2 vamos a trabajar sobre un nuevo lenguaje propuesto. Perfecto. Entonces, que decidan bien sobre qué van a trabajar y ya tienen todo el fin de semana para poder hacer los elementos y para el lunes. Va a estar abierta la entrega hasta el lunes en la noche. Es decir, que esto me lo pueden presentar hasta el día lunes a las 7 de la noche para que tengan el día lunes más para trabajar. Listo, ¿Ya? Ahora, esto que van a presentar ahora, ya tenemos nosotros nuestra nota de primer parcial. Esto lo vamos a tomar como nota de segundo parcial. ¿De acuerdo? Eso como calificación. Ingeniero, no hay problema si lo hacemos en Video Studio, ¿no? Es que yo ahí lo estoy haciendo. No hay ningún problema. La idea es que tengan su propuesta hecha, ¿ya? Y que la revisemos para después hacer ya el código Flex y el código Bison para el análisis sintáctico. ¿De acuerdo? Ya, y también de subirnos el video de la clase de ayer que no la subió. ¿De ayer? ¿No la subí? No. ¿No les pasé el enlace de inmediato? ¿En la noche? No, solo nos pasó el código, no. Disculpen, entonces la busco y se la reenvío. Perfecto, pensé que había mandado cierto. Disculpen. Se lo copio entonces porque ya lo tengo enlazado y todo. A ver, más bien ahorita de una vez lo hacemos. Disculpen. ¿Alguna pregunta más mientras voy revisando el video? ¿Alguna observación? Entonces, podemos igual cambiar y traducirlo en un lenguaje ya creado a otro. Sí, pueden hacerlo. O sea, todos los puntos que nos están mostrando hoy es para el lunes, ¿no? Para el lunes. Todo eso es para el día lunes. Ok. La verdad no lo había generado. Tengo el del 15. Volví a generar el de algoritmo. Ya, disculpen. Se los voy a subir entonces. Perfecto, disculpe. ¿Perdón?
¿Has estado subiendo los videos, no? A YouTube sí, he estado subiendo. Gracias. Perfecto. Adicionalmente, para que ustedes vayan trabajando, les he subido un par de ejemplos. Les he compartido la carpeta de libros. Esta carpeta. Creo que no, ¿no? Voy a compartirles esta carpeta para que se puedan descargar. Por favor, solamente les pido, tienen todos los permisos. Es hacer control C, control V. Porque en algún momento me hicieron un control X y me borraron todo el material. Y como verán es bastante pesado. Me cuesta volverlo a subir. Ya no salí jóvenes, control C, control V, no control X. Exacto, por favor, porque ya me ha pasado unas 3 veces. Pero para que puedan descargarlo, yo les dejo todos los permisos habilitados de editores para que se descarguen. Hay libros de varias materias, he ido aumentando a los que les pasé, a los que estuvieron conmigo en los primeros semestres. Tienen aquí, por ejemplo, de algoritmia y programación, tienen varios enfoques, sobre todo en C++. Tienen la parte de diseño de compiladores, que son varios libros también que tienen. Uno que es bastante interesante de estos es, permítanme, me parece que es este. Sí, estos son ejercicios que hacen las propuestas por si quieren practicar, y el otro es la sintaxis. Acá tienen los videos de tutoriales de Flex. De todos los que he encontrado en internet, estos fueron los que más me agradaron. Hacen una muy buena explicación de lo que es el análisis léxico en Flex. Después, el otro libro que van a tener para... espérenme. Bison... No lo he subido, creo que está en la carpeta que les he copiado en la carpeta de la materia. Ahí tienen otro que tiene las reglas. Diseño de compiladores, material de consulta, literatura y acá, que es el que les mostré ayer. Entonces, por ejemplo, acá tienen los símbolos especiales. Y acá tienen las expresiones regulares que estábamos utilizando para hacer los ejemplos el día de ayer. Está también las expresiones regulares ya en Flex. Acá dice Lex, pero Lex y Flex es lo mismo, básicamente. Y acá tienen otro tipo de estructuras regulares, por ejemplo, para detectar espacios, diferenciar caracteres, quitar mayúsculas. Y, bueno, los archivos de cabecera, la estructura principal. Este Lex es bastante bueno, el ejemplo muy interesante, y en este punto es propicio para lo que ustedes van a trabajar este fin de semana. Ya les va a dar ideas de cómo hacer lo que estamos trabajando. Entonces, el trabajo que les pido ahorita, insisto, es que se reúnan y yo les voy a pasar por WhatsApp un formulario. Bueno, mejor en la plataforma directamente les voy a poner un formulario porque ya todos tienen acceso. Y ahí me sube, no, mejor por un formulario de Google, porque si no cada uno tiene que subir y se va a hacer más lío. Les voy a mandar un formulario, un representante del grupo ingresa y hace las especificaciones. Ya se ponen bien de acuerdo, piénsenlo bien si están trabajando individual, porque me parece que hay una persona que está trabajando individual. Entonces ya organice esa idea y me lo presentan hasta las 9:30. A las 9:30 voy a cerrar el formulario, por favor. Diga. Ok, 9:30 da el formulario y ahí presentamos la idea. ¿Sí? Exactamente, solamente la idea ya bien establecida. Lo demás es para el día lunes. Ok. La presentación. Mañana 8:30, ¿no? Sí, mañana 8:30. Mañana 8:30 nos encontramos para poder hacer ya algunos ejemplos más
Y como ya yo voy a ver sus ideas, voy a intentar hacer ejemplos que vayan relacionados con las propuestas que ustedes están haciendo. Y por eso les pido que hoy día me envíen eso para yo poder ya con eso preparar un ejemplo que el contenido sea aproximadamente el que tienen sus proyectos. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta, observación? Creo que nada. Listo, entonces, jóvenes, por favor, les pido entonces ahorita en 2 minutos les envío el formulario para que ustedes puedan colocar sus, bueno, esa información que les pedí de cada grupo y ya para que vayan trabajando en la elaboración de los elementos léxicos de su intérprete. Una consulta, ingeniero. Diga, Alexander. ¿Nos va a dar feedback? O sea, ¿nos va a decir si está mal lo que le hemos presentado en la encuesta? Sí. ¿Cuándo sería eso? ¿Mañana? Eso sería mañana en el ejemplo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si veo que hay alguna idea y veo un poco de complejidad, entonces mañana con el ejemplo les voy a sacar a reducir para que se vayan dando cuenta de cómo podríamos ir rectificando esas propuestas. Okay. ¿Ya? Justamente por eso les pido que me rellenen hoy día y así yo tengo tiempo para preparar 1 o 2 ejemplos que contengan la mayor cantidad de elementos de las propuestas de ustedes. La ventaja es que como son pocos, entonces podemos más o menos abarcar todo en un solo golpe. Perfecto, entonces voy a detener